Yo todavía, profe, no termino los Bien. textos. Bien. Yo tampoco, pero he visto los videos y bien, dentro de todo, se entiende y se puede ver tranquilo. Perfecto. Sí, recuerden eso, que es muy bueno el video. En vez de ver Netflix, tienen el fin de semana, pueden ver los videos estos, que son muy populares. Bueno, bien. Espero que, como decía Gabriel y Marina, se vaya entendiendo. Ustedes, bueno, el Power lo subí completo yo, como habíamos quedado, que por ahí les es más útil que cuando tiene el formato del libro. Y bueno, de todas maneras, quédense tranquilos porque vamos a tratar de tener una clase de consulta similar a esta, digamos, previa al examen, ¿sí? Recuerden que la semana próxima ya arrancan con la unidad 3, con Durkheim, pero como el examen lo vamos a tener el día miércoles, el lunes anterior, ¿sí? Vamos a hacer una clase de consulta para quien voluntaria, por supuesto, para quien quiera, necesite y demás. Ya les voy a avisar bien el horario. Por ahí estaría bueno saber, por ejemplo, el día lunes, cómo es el horario de ustedes respecto de otras materias, o si, como para no poner un horario que no pueda conectarse nadie. ¿Se entiende? El lunes, profe, cursamos nada más contratos de 16:30 a 18, pero no sé las demás materias de otros años. Bien, pero en principio podría ser a esta hora, por ejemplo, 18:30 o una cosa así. Como Sí, para tener profe. una idea. Perfecto. Bien. Bueno, quedo entonces a disposición de las preguntas que vayan surgiendo y después hacemos una pequeña síntesis de repaso, digamos, de lo que ustedes han ido viendo en los videos y lo que tienen en el material. Vamos primero con las preguntas, si es que hay algunas preguntas pendientes. Profe. Sí. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Rocío? Todo bien. Me alegro. Yo le quería hacer unas preguntas sobre, creo que está en el último video que subió, cuando habla de la tasa de explotación y la tasa de ganancia. No me queda muy bien claro qué es lo que quiere decir con eso. ¿Usted me lo podría explicar, por favor? Por supuesto. Son todos conceptos que tienen que ver con la idea de Marx de poder explicar al estilo de lo que él había leído de los economistas clásicos. Es decir, que hubiese una explicación todavía, en el caso de Marx, como, digamos, de parte de él, más profunda inclusive, porque él lo que pretendía era una explicación científica. Entonces, para eso, él va haciendo toda esta construcción de conceptos o relacionando los conceptos que existían en la época. Cuando habla de la tasa de explotación, ¿sí? Es como si fuese una variable que te permite a vos saber la relación que existe entre la plusvalía y el capital variable. Mientras mayor es el capital variable en una fábrica, en una empresa, esa tasa de explotación tiende a aumentar. Aumentando la tasa de explotación, al mismo tiempo, también de manera directa, aumenta lo que él llama la tasa de ganancia. Porque la ganancia, quizás una de las maneras más directas o más de la época que Marx observaba respecto de cómo se plasmaba la plusvalía, tenía que ver justamente con eso, con un aumento de horas que no se les pagaba a los obreros y que esa diferencia engrosaba justamente el capital de los burgueses. Entonces, cuando habla de tasa de explotación, es como una variable que le permite a él explicar la ganancia que el capitalismo tenía y que era parte de la esencia para él del capitalismo. Justamente por eso, cuando hace un análisis final, donde continúa un poco una pregunta que se había hecho David Ricardo antes,
respecto de que la ganancia tiende con el aumento del capital constante, es decir, de máquinas, ¿sí? Que se van, que ya en esa época estaba bastante desarrollado, pero que ya se veía que era un proceso que era inevitable, es decir, que no había vuelta atrás, más allá de algunos movimientos. Ustedes saben que en esa época había otros movimientos que directamente planteaban la destrucción, o sea, las máquinas lo veían como algo que iba en contra de la naturaleza humana y entonces había que destruirlas, como el ludismo, por ejemplo. En el caso de Marx, él veía que esto era como una variable, el hecho de la destrucción lo veía como algo imposible. Lo que sí veía que iba a pasar era que la introducción de cada vez mayor cantidad de máquinas iba a disminuir esa plusvalía absoluta, ¿sí? Y entonces la ganancia iba a ser cada vez menor. Y esto es lo que iba a llevar, además de todo lo que yo les explico ahí, de la competencia entre las empresas, por tener una mayor productividad y entonces ganar más, indirectamente esto va a llevar a una reducción de la ganancia y por lo tanto a destruir la esencia misma que el capitalismo tenía, que era justamente de generar ganancia que, como también yo les he tratado de marcar ahí, no era una ganancia común, era algo totalmente distinto a lo que se había visto en otros modos de producción anteriores, que sí comparten la misma mecánica, pero que en este punto hay una diferencia abismal en cuanto a la ganancia que se producía en este caso y que favorecía a la burguesía con respecto a lo que sucedía en otros modos de producción, por ejemplo en el feudalismo o en la antigüedad. Entonces, cuando habla de tasa de explotación, se refiere a ese punto, Rocío. No sé si te contesté bien, si se entendió. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Por favor. Bien, seguimos. Todos juntos no, porque puede ser difícil contestar, digamos, y demás. Hola, profe. Hola, Celeste. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Siguiendo con lo de la plusvalía, ¿me podría explicar lo de la plusvalía relativa y absoluta? Porque como que no me quedó bien claro, o sea, lo volví a ver el videíto un par de veces para reforzar, pero no lo terminaba de entender. Bueno, mira, acá hay que hacer una comparación entre los dos tipos de plusvalía, los tipos de capital y los tipos de subsunción que Marx quiso explicar, y creo que en eso hasta el día de hoy uno puede pensar que fue acertado en algún aspecto, porque fíjate, él dice, cuando habla de plusvalía a secas, Marx se refiere a la plusvalía absoluta, que es esa plusvalía que se relaciona, como veíamos recién, en esa tasa de explotación, con el capital variable, es decir, con el tiempo de trabajo de los obreros, el salario que los obreros reciben, que por supuesto no es equivalente al tiempo que el obrero dedica. Entonces, cuando habla de plusvalía a secas, se refiere a la plusvalía absoluta. Esto de que los trabajadores, los obreros, por ejemplo, se les pagaba una cantidad de horas, pero trabajaban mucho más. A veces el doble, a veces 5 horas más, 4 horas más. Entonces ahí se ve muy claro esto del aprovechamiento y de la apropiación, digamos, de esa ganancia que en definitiva le corresponde o le correspondía al obrero en su salario, ¿sí? Esta plusvalía absoluta, ¿sí? Plusvalía absoluta equivalente ¿de dónde surge? Del capital variable, que tiene que ver con los obreros, el trabajo de los obreros, y que genera en el obrero lo que él llama, en un momento, subsunción formal. Es decir, que el obrero se da cuenta que es explotado, más allá de que esa relación de dependencia que tiene con el capitalista
casi esas relaciones son, como vimos, dependientes y que no se puede salir en principio, pero al mismo tiempo sabe, es consciente de que está siendo explotado y de que está siendo de alguna manera estafado. Entonces, esto es como más evidente y debería llevar más rápidamente a una definición, por ejemplo, a través de una revolución. Ahora, no existe solo este tipo de plusvalía, como no existe tampoco solo el capital variable. Entonces, cuando hablamos de plusvalía relativa, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a que la ganancia, en este caso, se obtiene no tanto por el no pago de las horas en exceso que los trabajadores han hecho, como en la anterior, sino a que al introducir máquinas, o sea, en relación al capital constante, ¿qué pasa? Yo hago una reducción de horas de los obreros, pero gano en productividad, porque la máquina puede trabajar día y noche, y entonces eso hace que tenga un excedente de productividad y por lo tanto también una ganancia. Esta plusvalía relativa, decía Marx, puede producir lo que él llamaba subsunción real, que sería esto de, claro, el obrero empieza a trabajar menos, entonces pierde o empieza como a perder esa conciencia de clase de la explotación a la que se ve sometido, porque la explotación continúa, no es que cambia, la explotación continúa, pero claro, se ve menos, y entonces esto hace que el trabajador, que el obrero, crea que entonces, al mejorarle las condiciones de trabajo, por ejemplo, trabajar menos horas respecto a lo que trabajaba antes, empieza como a adaptarse a eso y cree que la explotación se terminó. Y entonces esto, la peligrosidad que Marx veía en eso, era que esto podía llevar, finalmente, como muchos sostienen que sucede por esta situación que Marx describía, a que no se realice esa revolución y el sistema capitalista continúe hasta el día de hoy. ¿Se entendió, Celeste? Sí, ahora mejor. Igual en la relativa tienen mejores condiciones de trabajo porque están las máquinas, ¿o no? Exacto. Trabajan menos horas. Entonces, trabajan menos horas, sí. ¿Cuál sería la explotación? Que son mal remunerados. Claro, ahí viene digamos, que yo se los digo en el último libro del Capital, la parte más difícil para Marx, porque justamente si es así, entonces ¿cómo puede ser que siga la explotación? Entonces él, en ese caso, se le complica poder, ¿cómo lo resuelve? Integrando los dos capitales, porque dice acá, cuando hablamos de ganancia, no es solo el capital variable, sino también el capital constante. Entonces, como es un promedio, ahí dice la explotación continúa. Pero es la parte más débil, si se quiere. Los críticos digan, ¿se dan cuenta? Es falsa la teoría de plusvalía. Porque si es así, fíjate, ¿él qué hace? Él aprovecha esto para utilizarlo como explicación para la autodestrucción del capitalismo. Porque él dice, bueno, tantas máquinas van a introducir que al mismo tiempo, como planteabas vos, Celeste, hay menos plusvalía absoluta. Entonces, hay menos explotación y ganan cada vez menos, más la competencia, más todo lo demás, lleva finalmente a que la ganancia disminuya. Entonces, eso, si bien esto le queda como en el aire, le sirve para explicar, y eso le trajo, yo les decía, mucha satisfacción, digamos, personal, porque lo que David Ricardo no había podido explicar científicamente, por qué la disminución de la ganancia, por qué se iba hacia eso, Marx con esto lo puede explicar. Pero lo que le queda más flojo es esa parte, es decir, la explotación, él dice, continúa porque la ganancia no es en relación solo al capital variable, sino al capital total. Entonces ahí es como que hay como una contradicción. Piensen que los libros estos fueron escritos con diferencia de tiempo. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos las dificultades intrínsecas? Que decíamos, Marx es un autor muy fecundo, ha escrito mucho,
en diferentes momentos y a veces existen ciertas contradicciones. Bueno, esta es una de las contradicciones que podemos encontrar. O sea que lo que intenta reflejar la teoría de la plusvalía sería que están mal distribuidas las ganancias, no importa si es absoluta o es relativa, siguen siendo mal distribuidas. Sí. Ajá. Y que se ve evidente en la absoluta, que es como la plusvalía para Marx. La otra, digamos, es como más implícita la otra. Es como si fuese una estrategia de los capitalistas, y hoy día lo seguiría afirmando Marx. O sea, el otro día hablaba yo con una estudiante también de este curso por una pregunta que me había hecho, y yo le decía que si Marx estuviera hoy sentado acá, ojalá lo tuviéramos a Marx acá sentado tomando el examen parcial. No lo tenemos, lamentablemente, pero digo, si Marx estuviera hoy acá y le preguntáramos, bueno, pero las condiciones laborales cambiaron, tenemos leyes laborales, tenemos aguinaldos, tenemos limitación de horas de trabajo, Marx seguiría diciendo que es justamente, así como en su momento respecto de la superestructura, hablaba de la religión puntualmente, del opio de los pueblos, diría, es lo mismo esto, que son distracciones para que ustedes sigan aceptando que en el fondo la explotación continúa. Gracias, profe. De nada, Celeste. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el chat hay una. Sí, hay una en el chat, profe. A ver, veamos. Bien. Pedro. Bueno, obviamente sí, considera que la explotación trae ganancias. La más evidente es la que se produce con la plusvalía, vamos a decir, que es la plusvalía absoluta. Lo otro lo va aclarando con posterioridad, cuando él se empieza a dar cuenta la relación entre el capital variable y el capital constante. Pero digamos, esa explotación siempre... El capitalismo se nutre y la ganancia, más allá de la productividad y demás, se nutre justamente de la ganancia que se le quita al obrero o al trabajador. Porque hoy es más difícil quizás de ver con todo lo que ha pasado y un capitalismo muy distinto también. Sigue siendo un capitalismo, pero muy diferente a ese capitalismo original, diríamos, que Marx supo ver en su época, ¿no? Gracias, Pedro, por la pregunta. El concepto, bueno, de plusvalía es un concepto que inclusive está textual, ¿no? En el material de Raymond Aron, así que, bueno, no dejen de verlo, ¿sí? Hagan de cuenta que yo no les dije esto, pero no dejen de verlo, porque es un concepto importante. Inclusive en los exámenes finales siempre le hacemos... Es un concepto muy común también, de quizá uno de los más importantes que son inevitables al preguntar sobre Marx. Profe, yo tengo otra duda, pero con la unidad anterior. A ver, vamos, sí, por supuesto. En la parte de cuando hablamos de Comte, bueno, él inventa el término de la sociología, pero en una parte de las lecturas vi que decía que los padres fundadores de la sociología son Marx, Durkheim y Weber, creo que era, o Weber. Weber. Pero ¿y por qué no se lo nombra también a Comte si él es el que inventa el término y descubre el objeto de estudio? Sí, es como una
por eso yo lo pongo, cuando vemos la unidad 1, fíjense que él no tiene una unidad propia, Comte. Lo vemos como la culminación de todo ese proceso que lleva finalmente al nacimiento de esta ciencia nueva, muy nueva, porque realmente surge, la verdad que en el tiempo, no es nada el tiempo que llevamos para la sociología, pero por ahí, claro, cuando se habla de los clásicos de la sociología, se hace referencia a estos tres, ¿no? A Durkheim, a Marx y a Weber. Y estamos hablando, en el caso de Marx, bueno, estamos siglo XIX, pero en el caso de Durkheim y en el caso de Weber, estamos ya siglo XX. Y Comte, digamos, no tiene ese reconocimiento. Por eso yo siempre cuando lo explico, trato de ir un poco más allá, porque si no siempre queda, quizás por los últimos desarrollos que tuvo, referidos al tema de esa nueva religión, etcétera, es como que, bueno, él trató de inclusive ya en sus últimos años, fue todo este desarrollo. Pero la verdad que merece, justamente por el tema no solo por el tema del término, sino también porque fue uno de los primeros pensadores que se refirió a la necesidad de estudiar científicamente las sociedades para extraer de ellas algún tipo de leyes, de regularidades que permita justamente no solamente prever, sino también vivir mejor, corregir las cosas que no nos dejan crecer como sociedad. Entonces creo que por ahí hay mucha ingratitud a veces en esto, porque a veces en manuales o en otros programas se lo menciona a Comte, pero ni siquiera se ve lo que nosotros hemos visto. Entonces creo que merece, más allá de su desarrollo, o que otros pensadores como estos que estamos viendo, como Marx, cuando vean Durkheim o Weber, tienen una extensión de sus conocimientos en otras áreas, quizás mucho más profundas que las que podía tener Comte, pero igual eso no hace que no lo consideremos, no digo el fundador, pero sí como el padre de la sociología en este sentido, que él descubre un poco esto, y que piensen que cuando Marx escribe, ni siquiera lo hace pensando como sociólogo. Es decir, esto es posterior, nosotros lo asociamos desde esa perspectiva, pero es injusto no reconocerle a Comte al menos esa paternidad, digamos así, que no es absoluta, pero bueno, es un autor, es como cuando hablamos supongamos, del liberalismo o cualquier ideología y decimos, a ver, es imposible obviar a Locke, por ejemplo, en el liberalismo. Y Engels, acá pregunta José, Engels, por eso yo cuando hemos explicado a Marx, si ustedes han prestado atención, yo siempre lo he rescatado a Engels, porque no solo por lo que significó para Marx, o sea, sin él, Marx no hubiese podido hacer lo que hizo. Lo que pasa es que, y además hay obras escritas en conjunto, como les he dicho, y hay conceptos que son propios de Engels, y que Marx obviamente también tomó y llevó adelante. Lo que pasa es que Engels tenía una situación mucho mejor, y si se quiere era más político, Marx era más reactivo, y entonces los dos hacían una buena sociedad. Pero sí, siempre nombramos Marx, Engels, cuando lo nombramos, si no siempre nos quedamos únicamente con Marx. Pero bueno, son estas cosas a veces injustas de la historia, ¿no? Que por ahí puede pasar, por ejemplo, a veces le damos mucha importancia a Saint-Simon en sus conceptos, y Comte a veces ni lo nombramos, ¿no? Y Comte, bueno, sí es verdad que tomó muchas cosas de él, pero después tuvo un desarrollo propio en todo el planteo que él hace, ¿no? Y además también como un referente del origen del positivismo como movimiento, que también esto hay que rescatarlo, y Comte ocupa un lugar importante también en eso. ¿A eso te referías, José, cuando ponías respecto de Engels?
Bien. Hacer como el segundo siempre, ¿no? Como que más allá de las obras conjuntas, también desarrollos propios. En una época cuando eran más jóvenes no se llevaban muy bien. Después se volvieron a juntar y ahí es donde la sociedad funcionó, digamos así. Profe. Sí. Una pregunta, buenas tardes. Sí, María. En uno de los videos usted mencionaba que Marx, en la obra de Capital, un poco como que refuta algunos postulados de los economistas clásicos. Uh-huh. Uno de esos postulados es el tema de la propiedad privada. Uh-huh. Y Marx menciona el tema de la propiedad común. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cómo Marx se imagina una propiedad común? Es decir, ¿cómo sería una propiedad común? Y es muy difícil de entenderla cuando nosotros hemos nacido ya con este esquema, ¿sí? Pero sería algo, o sea, ¿a qué se refiere? Uno de los postulados que escribió de puño y letra Marx, de las propuestas, que no son producto de marxismos posteriores, sino del propio Marx, era ese, ¿no? La abolición de la propiedad privada. Por lo tanto, la propuesta era que nadie sea, en principio, dueño, y fíjate que no habla tampoco del Estado, porque también se lo asocia mucho a la experiencia soviética, donde el Estado era, digamos, el titular dominial, por decirlo así, y las personas eran simplemente poseedores de distintos espacios. Él habla de la propiedad común entendida como él cree que fue en esa posición original, donde cada uno tenía, digamos, lo necesario y nadie justamente se apropiaba de cosas que a lo mejor le correspondían a otro y que además no necesitaba. Por eso es un cambio no solo, digamos, político, sino también un cambio cultural, un cambio social, un cambio mental. Y es muy difícil explicarlo, o sea, tratar de que lo entendamos, porque, como te digo, nosotros venimos ya con un esquema, por eso él decía que todo esto debía hacerse con un tiempo determinado, en una etapa intermedia, que llamó justamente dictadura del proletariado, y que tenía que ver con esto, con nivelar ciertas cosas que nosotros ya traemos y que hay que culturalmente ir minimizando hasta que volvamos a formar una conciencia distinta, ¿sí? Un poco en ese sentido va el tema. Bien, profe, muchas gracias. Y una cosa, te voy a agregar algo más, María, y a todos. La paradoja que Marx veía respecto de los economistas clásicos, y con Locke, la propiedad, ustedes saben que los liberales, o sea, ¿por qué ellos solicitaban el reconocimiento de ese derecho de propiedad privada? Porque ellos lo que decían era, bueno, gracias a que estoy yo y soy yo el dueño, logro producir y generar riqueza. Entonces este concepto hace que yo me quede con esto y me reconozcan que es mío. Entonces Marx va a decir después que es como una paradoja, porque por un lado esto, en el capitalismo, el capitalista o burgués se apropia de algo que no es de él. O sea, justamente, si fuera ese mismo concepto, el obrero debería recibir todo lo que le corresponde por lo que incorporó al producto, a la mercancía que él ha producido. Pero justamente lo que hace acá es alguien se queda sin haber hecho lo más importante, que era el trabajo, con algo de otro. Entonces, como una paradoja, porque dice, fíjense qué paradoja para los liberales, que plantearon siempre que la propiedad es un tema que tiene que ver con el trabajo, con el valor, con la inversión, con el cuidado. Y resulta que ahora se quedan pocos con el trabajo de muchos y con la propiedad de otros, que no les corresponde. Entonces, como para completar un poquito esa idea.
Claro, profe, porque Marx decía, digamos, que la propiedad privada uno la obtiene cuando trabaja sobre ella, cuando le invierte tiempo. Entonces él dice básicamente bueno, que en ese caso los obreros, digamos, le ponen tiempo, trabajo a la producción, pero al final no termina siendo de ellos. Claro, es como una expropiación del producto y del valor ese que no le pagan y que se lo quedan ellos. Pero fíjate que hasta en eso Marx sigue la línea de los pensadores economistas clásicos, porque él dice esto, no, le tienen que pagar, porque eso es propiedad, justamente, en el mismo sentido que ustedes lo dicen, le están quitando su propiedad, que en este caso es el producto o parte del tiempo que incorporó al producto que le están quitando. Bien, profe, muchas gracias. De nada, María. Bien. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta? No se preocupen porque vamos a tener otra charla previa al parcial, o sea que ya ahí van a ver, seguramente ya van a ver el material completo y los videos, si alguno todavía no los ha visto todos. Así que no se preocupen que vamos a tener esa instancia. En principio podría ser el día, sería lunes, a ver acá tengo el lunes 10, en principio sería lunes 10, 18:30, como para tener una idea, ¿no es cierto? Para que vayamos pensando y ustedes también lo puedan poner en común con sus compañeros que a lo mejor no han podido estar hoy en la clase. Pero en principio lunes 10, 18:30, tendríamos, si todo sigue bien y podemos, tendríamos esa clase de consulta previa al parcial, ¿sí? Para el parcial tienen los materiales, tienen los powers, tienen mucha información, pueden guiarse por los powers para ir haciendo hincapié en lo más importante, y después sepan esto también, no es la idea transformarlos a ustedes en marxistas y pedirles que me expliquen científicamente la diferencia, no es la idea, ¿sí? Sí que ustedes puedan entender. Pues ven que tiene mucha lógica lo que Marx plantea, más allá de ciertas cosas que por supuesto se le pueden haber escapado y son criticadas por otros autores, más allá de lo ideológico, más allá del planteo final, ¿no es cierto? Todo lo que podemos discutir, obviamente. Pero me refiero, siempre la idea es que vayamos a aquello que es más relevante. Algunas cosas puntuales nos sirven también para entender todo lo que, por ejemplo, Marx plantea, o Comte, o Hobbes, en lo que hemos visto, o Maquiavelo, o quien sea, pero siempre tratamos de apuntar a eso, a lo más importante. Es decir, que ustedes puedan, digamos, habiendo leído, habiendo cursado, habiendo visto los videos, puedan tener una síntesis de los planteos que Marx hacía, y por qué es tan importante a tal punto que, como decía Celeste, son considerados, o es considerado Marx dentro de este grupo como fundador de la sociología. Así que en eso quédense tranquilos. Vamos a tener entonces una clase más y, por supuesto, siempre quedo a disposición de cualquier consulta vía mensajería o lo que necesiten. Así que bueno, yo les agradezco mucho la presencia, espero que sigan bien, que estas semanas que van a ser un poco más movidas, con parciales y demás, tengan todos los éxitos posibles, y nos encontraríamos en principio el lunes 10, la semana que viene ya empezaría Matías a habilitar los materiales de la unidad 3, ¿sí? Para que ustedes ya también... Creo que va a ser difícil que vayan viendo con la semana que van a tener y con el parcial, pero bueno, la idea es eso, algo que se libere la semana que viene, como para que aquellos que puedan tengan información para ir viendo, y el lunes nos encontramos en esa consulta previa al parcial. Así que bueno, les agradezco mucho, cuídense. Profe,
Antes que nos vayamos, tengo otra duda. Pero por supuesto, si para eso estamos. Antes que nos vayamos. En el práctico, el que decía que era útil, la pregunta 1 habla del contexto, dice que mencionemos el contexto. Y la otra pregunta dice, ¿por qué la sociología es un saber situado? ¿Qué significa que es un saber situado? ¿Qué es que sea situado? Situado quiere decir que, así como Comte pensaba que para poder explicar ciertas cuestiones sociales tenía que hacerlo como si fuese una ciencia dura, ¿por dónde empezamos? Por la observación. ¿Se acuerdan cuando vimos las teorías? Decíamos, hay un camino lógico. La generalización. La observación, la generalización. En esa observación analizamos, clasificamos, etcétera. Llegamos a generalizaciones, y esas generalizaciones, si encuentro una regularidad, digamos, en las mismas, puedo establecer una ley. ¿Sí? Una teoría y una ley. Bueno, cuando decimos que la sociología es un saber situado, ¿saben qué queremos decir? Que así como vamos a adaptarlo a Marx, que estamos viéndolo ahora. ¿Por qué Marx se interesó por todo esto? Porque le tocó vivirlo, observarlo. ¿Sí? Es decir, no estaba hablando de cosas abstractas, sino de lo que él veía que sucedía en la sociedad de su tiempo. Le va a pasar lo mismo con Durkheim. Que ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué alguien como Durkheim, sociólogo, se interesa en un tema que parece algo psicológico, como el suicidio? Y entonces él dice, no es solo psicológico, es un problema social. Y entonces, situado es porque yo, como investigador, sociólogo, tengo que tener en cuenta todo lo que me rodea. Y en el caso de Marx es como evidente por el tema de su materialismo, que ya lo hemos analizado. Pero digo, cualquier sociólogo va a trabajar con lo que tiene enfrente, con lo que tiene alrededor. Ese es un saber situado. O sea, eso sería lo que la diferencia, por ejemplo, de la historia, que ven hechos, pero del pasado, no de lo que está pasando ahora. Exactamente. Exactamente. Hay una rama de la sociología que también se relaciona con la historia, como en cualquier disciplina, y es que cuando se hace un análisis, por ejemplo, de sociedades primitivas, etcétera, pero ¿qué pasa? Existen ciertas cuestiones que ponen un límite al análisis, y una de esas cuestiones es que no lo puedo estar observando. Estoy viendo documentos o estoy viendo ciertas cosas que me van a ayudar, pero nunca va a ser lo mismo que verlo en forma directa. Bien. Y después la otra dice, ¿por qué es importante el carácter interdisciplinar de la obra de Marx? Eso sería para no tener un pensamiento estanco, o no, o sea, como para poder ver múltiples visiones. Claro, porque él logró justamente esto, no separar por área de conocimiento. Él desarrolló lo que desarrolló, y si uno, como analizábamos, y tocó la economía, la sociología, ¿se entiende? O sea, fue la filosofía, el derecho, fíjate, todas las áreas de conocimiento a partir de lo que él desarrolló. Entonces ahí está la interdisciplinariedad. Por eso a Marx lo podemos ver como economista, como abogado, como filósofo, como político, etcétera. Bien, gracias, profe. De nada, Celeste. Bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias a ustedes, profe.